Bienvenidos. ¿Eres un supervillano en potencia? ¿Y un superhéroe en potencia también? En este vídeo voy a reflexionar sobre este tema, ya que la película del Joker me dejó muy pensativo, me sacó muchos temas de reflexión, y a raíz de eso he grabado los otros dos vídeos de esta película y en el que os voy a contar mis reflexiones sobre este tema y a ver qué os parecen. Quizás antes de empezar a desarrollar este vídeo, habría que definir un poco qué puede ser una especie de supervillano o una especie de superhéroe, por decirlo de alguna manera. Supongo que por supervillano se podría hacer referencia a una especie de superdelincuente, que podría ser una persona que produce cambios súper nocivos en el entorno sociocultural, socioeconómico en el que se encuentra. Y en contra, pues un superhéroe sería todo lo contrario, que produce cambios súper beneficiosos en ese entorno sociocultural en el que se encuentra. Yo realmente, como soy una persona que siempre he tendido al lado oscuro, no por maldad, sino por libertad, entonces perfectamente tengo el potencial para ser uno y otro y lo reconozco. Yo creo que en situaciones para defender mi libertad, o si veo que en algún momento tengo que llegar a luchar por mantener mi marco de vida, mi marco de visión del mundo y cosas así, pues creo que podría ser cosas realmente muy buenas y cosas realmente también muy malas. Y es algo que reconozco y lo digo de manera súper tranquila. Así que, reflexionando sobre esta parte, creo que el factor principal que puede notar que una persona se decante hacia un lado u otro vienen a ser los detonantes que producen ese cambio y la dirección que ese cambio puede llegar a tomar. Pero eso lo voy a desarrollar mejor después. Ahora quiero que os fijéis en el tema que sale de manera intrínseca al haber realizado las definiciones de supervillano y superhéroe, que son personas que influyen de manera positiva o negativa, de manera muy notable, en un entorno sociocultural o socioeconómico, por decirlo de alguna manera. Y solo esta cuestión ya abre el tema de debate de una manera súper mega amplia. Y ya habría que ver todas las perspectivas, porque tú, por ejemplo, desde una perspectiva puedes estar produciendo cambios súper nocivos en un entorno sociocultural dado, pero a lo mejor estás produciendo grandes beneficios en otro, por lo que muchas veces también esto se puede reflejar como temas de contrastes que vendría a ser a quién beneficia, a quién perjudica y en qué medida. Si miramos un poco a los supervillanos de nuestra historia, por decirlo de alguna manera, como viene a ser en la Segunda Guerra Mundial, pues se puede ver que, si bien es cierto que para los enemigos esas personas son el diablo, pero para las personas que siguieron a esos líderes, esas personas eran el Mesías, tenían incluso un carácter divino. Entonces, como podéis ver, realmente el tema de supervillano y superhéroe empieza desde una perspectiva muy grande en cuanto a contrastes, y tú puedes decir, no, es que hay cosas que están bien y otras cosas que están mal, porque todo el mundo puede pensar que una cosa es buena y otra cosa es mala. Nunca pienses eso, porque al fin y al cabo, digamos que hay una acción, que es como por ejemplo la acción de matar, que de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, prácticamente todo el mundo ve como algo nocivo. Pero ¿estás seguro de que el 100% ve eso como nocivo y no lo ve incluso como algo positivo? Imagínate que de toda esa gente, un 1% está a favor. ¿Cuánta masa de gente es eso? Yo creo que puede ser incluso la cantidad de gente para crear un país entero con esa visión del mundo, por no decir. Tú, por ejemplo, te ves con otros tipos de ideologías, como políticas del rollo de que la humanidad es mala para la naturaleza, hay que erradicar a la humanidad para que la naturaleza siga su curso vital y cosas así, pues ya vemos que cambia mucho la perspectiva desde una temática tan simple como es el asesinato a que ya les vas dando un tinte ideológico y les vas dando razón de ser. También, dependiendo del contexto, la muerte de algunas personas puede significar la supervivencia de otras personas. Y esto es algo que se puede ver perfectamente cuando ocurren revoluciones o grandes rebeliones, que son personas que pueden ser villanos porque destruyen ese entorno sociocultural que está apareciendo, pero esas personas también pueden ser un poco los mesías, por decirlo de alguna manera, de esas personas a las que están representando y que están luchando por, imagínate, la evolución de la esclavitud. Tú estás a lo mejor en la época de la esclavitud y una persona que está liberando a los esclavos, rollo Espartaco, es el diablo, es un supervillano, pero para esas personas que son esclavos, pues es un héroe. Así que quizás otro factor que hay que añadir aquí es la potencia y la masa social, el apoyo que tiene una persona, un supervillano o un superhéroe, por decirlo así. Si es una persona que está actuando en solitario o es una persona que está representando algo más grande que simplemente una persona. Es la personificación de una idea, de un movimiento o de una ideología que puede crear aspectos nocivos o beneficiosos para algunas personas o para otras. Ahora pasando a una reflexión un poco más micro del potencial innato que podemos tener todas las personas para llegar a ese extremo tan grande como el que acabo de decir, que es el extremo macro, pasemos al extremo micro. Yo creo que todas las personas, si se ven expuestas
expuestas a cierto tipo de estímulos muy fuertes, pueden llegar a decidir o actuar de una manera u otra. A partir de ahora, para facilitar la reflexión sobre este tema, voy a enfocarlo desde la delincuencia, ¿vale? Voy a enfocar como que la delincuencia es malo o algo así, y a partir de ahí lo voy a desarrollar. Yo creo que una persona que está bajo una presión es una persona que ve que su supervivencia está comprometida y que no ve escapatoria. Creo que son personas que pueden llegar a ser muchas locuras. Y aquí va a depender mucho de las situaciones que se lleven a cabo y un poco de la iniciativa y la fortaleza que tenga una persona. Me explico. Una persona que está en una situación de superestrés, de mucho sufrimiento máxima, creo que al fin y al cabo puede llegar o a autodestruirse o puede llegar a destruir al entorno, pero porque es como una olla a presión. Si tú sigues presionando, es que el aire que está dentro no va a desaparecer. Entonces va a tender a ser fuerte hacia afuera. Así que creo que cualquier persona con estímulo o en un contexto suficiente es capaz de hacer cualquier tipo de locuras o cualquier tipo de genialidad. Por eso digo que lo que vaya a pasar va a depender del detonante y la dirección a lo que lleve ese detonante. Porque puede pasar que esta persona pueda destruirse a sí mismo o al entorno, o pueda intentar por otro lado focalizar todo ese aspecto negativo, transmutarlo y proceder a crear para darle solución y por lo tanto crear cambios beneficiosos con respecto a ese tema. Ahora no sabría decir casos específicos, pero hay muchos inventos a lo largo de la historia y muchos avances a nivel científico, muchos avances en la humanidad que han sido motivados por grandes catástrofes y de personas muy motivadas a que ese tipo de cosas no vuelvan a pasar o a ponerle solución a ese tipo de cosas. Muchas veces, muchos de los avances más grandes que se han producido, que más pueden llegar a beneficiar a la humanidad, han nacido de grandes desgracias que les han pasado a personas individuales y que se han visto motivadas a ponerle fin a ese tipo de situaciones y que eso no les pase a otras personas. Y por otro lado también, muchas de las personas que más daño han podido hacer, o casos digamos más hardcore de asesinos en serie y movidas así que han podido existir, han sido personas que, por ejemplo, por culpa de una infancia súper dura y por culpa de un montón de cosas malas que les ha pasado en la vida, pues han acabado reventando y han acabado terminando por hacer comportamientos bastante delictivos y antisociales. Y esto, por ejemplo, son cosas que se pueden ver las típicas historias de los narcos, que son personas que vienen a lo mejor de barrios muy pobres, que han vivido la pobreza, que les han matado a los padres, que les han matado a los hijos, que se meten en la mala vida, aunque sea una vida corta, sabiendo que pueden morir en cualquier momento y empiezan a delinquir realmente porque van en un camino de autodestrucción total, y eso realmente es una reacción a las cosas que les han llegado a pasar. Por lo que hasta este punto yo creo que más o menos cualquier tipo de persona, siempre que se encuentre en un estado de plenitud, por decirlo de alguna manera, en un contexto social en el que esté estable, más o menos, o al menos me gusta pensar que todas las personas con esa estabilidad a nivel mental, aunque tenga ciertas patologías mentales o cosas así, son personas que, como no tienen el estímulo para crear genialidades o atrocidades, pues son personas que se mantienen estables, y aunque tengan ese germen potencial, pues no acaban haciendo nada, porque simplemente están viviendo bien, no ven esa necesidad de reaccionar de manera súper desproporcionada, y son personas que se acaban manteniendo estables porque el entorno da pie a que esas personas se puedan mantener estables. Por lo que con este aspecto quizás estoy destacando mucho de priorizar vivir en entornos que, aunque sean menos beneficiosos, que una persona se pueda sentir plena o que se pueda sentir alegre, feliz de estar viviendo la vida, que encuentre su lugar en el mundo, aunque no sea en abundancia y cosas así, porque muchas veces las personas, por correr riesgos más grandes y buscar algo más, pues acaban teniendo vidas que, si bien pueden ser más lujosas y cosas así, pues acaban un poco cavando su propia tumba, y aunque los beneficios sean grandes, pues al final la mente se acaba corroyendo por esa presión. Es como por decir a alguien que está cobrando 10.000 pavos, pero está currando, yo que sé, 14 horas diarias en una situación de mucho estrés, pues eso es una persona que va a vivir aparentemente bien cómoda, pero puede ser un polvorín de que en un momento de estrés empieza a reventar cualquier tipo de cosa, o yo que sé, de que llega un momento en el que estalle y acaba pegándole a alguien y movidas así. Por otro lado, y reflexionando un poco sobre este tema, creo que muchas veces ese tipo de actos delictivos, creo que por un lado podrían ser la manera con la que estas personas liberan toda esa presión interna, todos esos demonios mentales que están teniendo, y por otro creo que vendría a ser, y creo que es la parte más grave, que a raíz de ver que hacer ese tipo de acciones tan peligrosas, tan nocivas, les puede producir cierta paz mental, cierto bienestar, o que les quita esos demonios mentales, pues a lo mejor esa sensación pasa a ser como placentera, y podría pasar de ser simplemente liberar esa presión, ese estrés, esa ansiedad y todo eso que tienen dentro, a simplemente pasar a buscar el placer por hacer esas acciones y percibir que eran beneficiosas para estas personas. Y creo que este es el germen que puede producir monstruos de verdad, que puede producir a los supervillanos que simplemente buscan el mal por el mal porque les es placentero liberar esa maldad, por decirlo de alguna manera. Pero oye, que yo creo que también se puede producir en el lado totalmente opuesto, y en este aspecto yo me veo muy identificado, de personas que por ese cacao mental o esas ideas o esas cosas que tienen, pues estrés, acaban haciendo cosas geniales porque al sacar esos proyectos, lo están enfocando de una manera creativa. Al hacer estos proyectos da paz mental, y posteriormente el propio proceso de hacer proyectos y cosas así, pues se vuelve placentero. Por lo que creo que en este aspecto, como al final los estímulos van a producir motivación
motivación para que vayas haciendo unas cosas u otras, simplemente la dirección que toman las acciones son las que van a acabar definiendo si una persona puede ser un héroe o un villano. Ya la parte súper va a depender mucho de la trascendencia que pueda llegar a tener ese tipo de acciones, porque por decir, para mí delincuentes que a lo mejor hacen una masacre y cosas así, no me parecen ser súper villanos. Creo realmente que la parte súper va a venir sobre todo cuando esas acciones pueden crear cambios a nivel social bastante notables, y creo realmente que aquí es donde viene otro factor muy importante, que es la visión del mundo que puede tener tanto el villano como el héroe, por decirlo de alguna manera, y es ver cómo esa visión del mundo, si la quiere compartir, cómo la va a intentar exponer con el resto del mundo, si la va a imponer o va a influenciar a que las personas comprendan esa visión del mundo que tienen. ¿Y por qué este factor es muy importante? Porque aquí digamos que puede producir que personas con un muy buen posicionamiento, que tengan mucho poder y que tengan una visión del mundo clara, aunque no tengan ningún tipo de patología mental, por decirlo de alguna manera, pues acaben haciendo cosas a gran escala muy grandes. Simplemente como tienen una visión del mundo muy clara y pueden llegar a creer que ese es el camino correcto, pues a lo mejor pueden llegar a hacer cosas bastante graves, por decirlo de alguna manera, para intentar compartir esa visión del mundo. Y aquí es de donde viene ya, y voy finalizando, pues estas acciones, muchas veces de represión o de imposición, pues va a crear resistencia y va a crear que exista esa batalla de supervillanos contra superhéroes, porque al fin y al cabo, si no hay una victoria absoluta de un bando, pues siempre va a haber una confrontación directa entre ideales, entre acciones, y como hoy realmente muchas veces la potencia y las acciones que hace una persona, luego la ley de acción-reacción va creando oposiciones más o menos de la misma fuerza y con dirección opuesta. Es curioso. Y bueno, esto viene a ser un poco estas reflexiones raras que quería hacer en este vídeo. Espero que el vídeo os haya sido entretenido, por lo menos que os ayude un poco a pensar. Esto viene a ser todo. Un saludo. Hasta otra.